Bueno, pues otra vez aquí. Hoy voy a intentar hacer un vídeo cortito para intentar enseñaros un poco cómo elegir las brocas para taladrar materiales que son más duros o metálicos de distintos tipos. Si veo que esto interesa, pues ya haré un vídeo más extenso, pero voy a intentar, dentro de mis conocimientos, yo no vendo brocas ni me dedico a esto, simplemente me hace falta saber para qué materiales hay de brocas y demás para lo que yo hago, para mi trabajo. Entonces voy a intentar enseñaros un poco qué es lo que hago yo para saber qué broca tengo que comprar para según qué materiales. Entonces, tengo que deciros que siempre tenéis que consultar al fabricante. Tengo aquí una broca para enseñarosla ahora, pero tenéis que consultar al fabricante, y yo todo esto lo he sacado, por ejemplo, del fabricante Epic, que es esta marca que veis aquí, que es una marca bastante buena. Mi preferida en esto hasta el día de hoy es Izar, que es esta de aquí, Izar, porque es la que mejor resultado me ha dado. No me pagan, yo no gano nada, simplemente la he utilizado y me va muy bien. Epic también es muy buena. Entonces, entre las dos, si conocéis alguna más, me lo podéis dejar en los comentarios. Voy a enseñaros que tenéis que buscar las tablas. Lo primero es, el fabricante es quien mejor sabe el material del que está hecho su broca y para qué sirve cada broca, porque tenemos una multitud enorme de materiales. Entonces he intentado sacar aquí varias tablas que las podéis encontrar en su página o contactando con el fabricante para que sepáis dónde tenéis que buscar. La primera sería la tabla de materiales ISO, que es esto, lo podéis encontrar en internet, buscáis un poco, buscáis tabla de materiales ISO, que esto es lo esencial para saber elegir una broca. Es decir, tenemos que saber el material que vamos a perforar para poder elegir una broca de forma adecuada. Si veis ahí, nos pone varias letras y varios colores. Lo importante son las letras. Tenemos P, M, K, N, S, H. Entonces, cada letra es un material. Por ejemplo, P son aceros. La M, aceros inoxidables. La K es fundición. Y luego dentro de cada uno tenemos el P1, P2, P3, P4, P5. Entonces cada uno es una cosa. No sé si lo está enfocando. Ahí. Veis que cada material es una cosa distinta. Entonces, según el material que nosotros vamos a perforar, veis que hay un montón. Y depende de la aleación que tengamos, tenemos que elegir una broca. ¿Para qué os enseño esto? Porque luego, estos son materiales de brocas, que ahora os lo enseñaré, aparte de las características de las brocas, que eso hay que tenerlo también en cuenta. Luego, si buscamos, o el fabricante nos da un catálogo, lo que tenemos es esto. Entonces, estos son catálogos de brocas. Como veis, hay muchísimos materiales, muchísimos tipos de broca. Luego aquí tenemos para apuntar, pero más tipos de broca, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Esto, por ejemplo, suele ser para CNC y demás, que son materiales más duros. Entonces, si miramos aquí, esto es ya un catálogo que lo podremos descargar en PDF o pedírselo al fabricante en PDF. Y aquí tenemos las tablas y los puntitos que nos van a decir si la broca vale para nuestro material o no. Entonces, si sabemos nuestro material, nos vamos a ir a buscar aquí, y si tenemos, por ejemplo, aquí tengo un acero de construcción, que es P2. Pues aquí, si nos vamos al P2, tenemos todas estas que nos pueden servir. Pero esta no, por ejemplo. Si nos vamos aquí al acero inoxidable, que es la M, dependiendo qué tipo de acero inoxidable sea, si es el M1, M2, M3 o M4, pues tenemos aquí M1, M2, M3, M4. Entonces, en este caso sí que coinciden todas estas, pero en otros casos no. También en las tablas, si os fijáis aquí, a ver si lo enfoca, nos pone la óptima, la broca óptima para el trabajo y la alternativa. La alternativa suele ser más barata y la óptima es la que mejor nos va a ir. Entonces, si nos fijamos aquí en la tabla, tenemos óptima y alternativa, por ejemplo.
y aquí no tenemos ninguna alternativa. Y tampoco tenemos una óptima en esta zona de la tabla. Entonces nos tendríamos que ir a otra zona donde veamos materiales más duros en las brocas. Entonces si vemos aquí, esta no tenemos solo alternativas. Nos tendríamos que ir a buscar brocas que fueran más duras. En este caso, en esta tabla, solo nos coincidiría con esta con óptimas. Entonces tendríamos que ir a consultar al fabricante, porque esto, por ejemplo, el M4 es un acero inoxidable austenítico ferrítico. Entonces es un acero que es muy resistente y tendríamos que ir a cosas más específicas. Que eso, por ejemplo, sí que sería consulta de fabricante. Si son cosas más normales, sí que tenemos en la tabla un montón de opciones. Entonces, por eso en algún comentario ya habréis visto que si la gente me pregunta materiales que son más específicos, sí que yo recomiendo ir al fabricante, porque tenemos opciones, pero no van a ser la alternativa óptima o la elección óptima, sino que van a ser alternativas a lo óptimo. Entonces al fabricante le decimos, pues tenemos este acero con estas características y esto es este tipo de material en la tabla ISO. Y el fabricante nos dirá si tiene herramientas para eso o no. Puede ser que no tenga. Entonces nos tendríamos que ir a otro fabricante. Pero normalmente sí que tienen, pero incluso pueden hacernos bajo pedido una herramienta. Lo que pasa es que el precio se dispara. Para un nivel de usuario esas cosas no son rentables. Entonces, dicho esto sí que lo podéis encontrar en internet por cualquier lado. Las tablas de las brocas tenéis que descargarlas del fabricante que podéis conseguir la broca. En este caso es Epic. Izar creo que está más difícil, no he podido conseguir la tabla, pero la podéis pedir al fabricante. Le escribís un correo, lo llamáis por teléfono y le decís, oye, me hace falta una tabla para saber qué broca puedo comprar. Entonces, dicho esto, que esto es lo esencial, saber el material que vamos a perforar. Si no tenemos ni idea de qué tipo de material exacto es, pues vamos a tener que jugárnosla con una broca u otra si no queremos hacer un análisis del material. Entonces, dicho esto, por un lado, luego en características de brocas, como veis, ya no solo es el material de la broca, sino el recubrimiento, que sería esto. Esto es muy básico, estas tablas son muy básicas, que simplemente son unos pocos materiales y unos pocos recubrimientos. Lo más típico, lo que yo recomiendo para un uso general, son las brocas de cobalto, que las llamamos de cobalto, pero realmente es acero rápido con cobalto, con un contenido alto de cobalto. Porque si os fijáis, esto es HSS, esta de aquí, no sé si se aprecia en la cámara, creo que sí. Aquí tenemos la aleación que tiene, la composición, y no lleva cobalto, porque es acero rápido, sin más. Pero si nos vamos al HSSCO, o el E, que ahora os explicaré esto, cómo saber muy bien, aquí sí que tiene cobalto. Tenemos un 4,8 de cobalto. Si nos vamos os lo voy a explicar ya directamente. Cuando tenemos una broca que pone HSSCO, suele ser 5% de cobalto. Cuando nos pone la HSSE, la E suele ser un 8%. Aquí nos lo pone como alternativa porque no es una certeza al 100%, sino que si nos pone CO, casi seguro que es 5%, y si nos pone E, casi seguro es 8%, pero no tiene por qué ser. Pero suele ser lo más común. Eso lo tenemos que ver en el fabricante, que él nos va a decir cuánto porcentaje de cobalto tiene su modelo concreto de broca. Porque aquí, por ejemplo, tengo esta, aquí lo vais a poder ver bien, que, a ver, algunos fabricantes nos dan esto, ¿veis? Y ya nos dice que lleva un 5% de cobalto, ¿veis? HSSE, pero 5. 5 quiere decir que lleva 5% de cobalto. Si no llevara el 5, lo más probable es que llevara un 8%. Que eso es simplemente un pequeño truco para saber si lleva más o menos.
Que lleve más o menos, enfoque, que lleve más o menos cobalto no quiere decir ni que sea mejor ni peor, sino que tiene distintas características. Eso hay que entenderlo. Porque en materiales tipo broca, lo que ganamos por un lado añadiéndole una cosa, lo perdemos por otro. Entonces podemos ganar dureza, pero al ganar dureza ganamos también fragilidad. Entonces, dependiendo del uso que vayamos a hacer de la broca, nos compensa más una cosa u otra. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Dicho esto, también os voy a decir las brocas. Tengo por aquí, ¿veis? Por ejemplo, esto es de HSS, eso es acero rápido. Y como veis, tienen un color negro. ¿Veis? Son negras. Esto es lo más típico que suele utilizar la gente. Lo que pasa es que estas se desgastan enseguida, porque esto es lo más básico que hay. Entonces, por eso yo recomiendo las de cobalto. Pero, en contraposición, las de cobalto duran muchísimo más, no se desafilan, pero yo ahora, por ejemplo, despego así un golpe, empiezo a darles golpes así fuertes y esta se partiría. En cambio, esta no, porque es más flexible. Entonces, hay que tener en cuenta, como digo, lo vuelvo a repetir, la utilización que vayamos a darle. Una broca de cobalto es muy frágil. Cuanto más cobalto tenga, la de 8 es más frágil que la de 5. Entonces, una broca de estas le pegamos un golpe así fuerte y se va a partir las puntas. En cambio, una de estas es más difícil que se parta. O cuando estamos taladrando, si torcemos un poco, si lo estamos haciendo a mano, o si intentamos ir demasiado rápido, se va a partir. Esta, en vez de partirse, es más fácil que se funda o que se doble. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Repito, hay que tener muy en cuenta la utilización que le vayamos a dar para elegir el material. Entonces, dicho esto, ya os he enseñado que tiene eso. Si queréis ver, por ejemplo, que esta es mi marca preferida, como ya os he dicho, no, a mí no me pagan, simplemente me gusta. ¿Veis? Esta pone, a ver, que no lo estoy enseñando, así me lo enfoca aquí, a ver si lo puede apreciar la cámara. Veis que pone HSS CO, pues esta es del 8% de cobalto. Y creo que se aprecia. En cambio la otra nos ponía HSSE. No, perdón, me equivoco. Esta es 5% de cobalto, no 8. De izar. Que aquí no sé si lo ponía, creo que no, pero en las tablas sí que lo pone. Entonces, HSSCO es 5% de cobalto, normalmente. Y cuando pone la E, si no nos pone este 5 que pone aquí, entonces normalmente es 8%. Yo las que suelo utilizar, voy a enfocar, suelo utilizar del 5% de cobalto, porque dentro de ser frágiles son un poco menos frágiles que las del 8. Pero si tuviera un material mucho más duro que hacer, pues utilizaría de la del 8% o de las que pone PM o HM. Pero esto ya suele ser para CNC, que son automatas. Entonces eso lo hace una máquina. Que esto es metal duro. La del HM o el PM suele ser materiales más duros, que ya a veces tungsteno, otras veces carburo. Eso depende. Eso ya hay que preguntarle al fabricante. Entonces, dicho esto, como veis, incluso dentro del HSSE, esto es PM, que es más duro, veis, cambia un poco y tiene, en vez de este modelo, tiene más cobalto que la de cobalto. ¿Lo podéis ver? Que esto es para materiales un poco más duros. Y esta tiene otro tipo de aleación, que esto lleva wolframio, un poco menos de molibdeno. Entonces, todo esto son aleaciones que tenemos que ver si nos compensa más perder de algo y ganar de algo o no. Eso ya depende de nosotros. Y luego esto que tenemos aquí son los tratamientos o recubrimientos. Por ejemplo, esto es titanio, que es muy típico verlas, que son de acero rápido, o sea, el HSS, TIN. Pero esto es titanio, que es un recubrimiento, que esto en cuanto la usas 2 veces ya se ha ido, este recubrimiento. Entonces,
Aquí este fabricante concreto nos dice las temperaturas máximas que aguanta ese recubrimiento y las revoluciones y eso, y el coeficiente de fricción que nos da. Entonces, como veis, va cambiando un poco en función del material. Si lleva titanio con aluminio, pues es distinto, así lleva cromo, así según lo que lleve, pues va cambiando. Entonces, el recubrimiento simplemente es un recubrimiento que se desgasta. Y si lo sobrepasamos la temperatura se va a desgastar mucho más rápido. ¿Qué es lo que suele pasar con las brocas malas? Que son de acero rápido, pero malo. Le ponen un poco de titanio para que sea de color oro brillante. Haces un agujero con la broca a toda velocidad y tal cual haces el primero ya la punta se ha desgastado, se ha quedado así con una punta rara y se ha ido todo el recubrimiento. Y ya no vale para nada esa broca. Entonces tener cuidado porque eso es un truco que utilizan en las brocas malas, que por ejemplo las del Lidl de Parkside, para intentar hacer el engaño, entre comillas, porque no te engañan, te dicen que es de titanio y ya está, pero tú creyendo que es muy buena, si no sabes un poco de brocas, dices, lleva titanio, o son de titanio, qué buenas, pero realmente es un recubrimiento muy fino, que se desgasta enseguida. Entonces eso es todo lo que quería deciros, para intentar ayudaros un poco a la hora de elegir brocas, porque he visto que hay mucha confusión y me han hecho así preguntas. Si hiciera falta, igual hago un vídeo un poco más extenso explicando los tipos de materiales de las brocas y demás, pero yo creo que con esto ha quedado un poco claro que simplemente tenéis que buscar la tabla de materiales. Esta es una tabla ISO, también hay otras tablas, pero esta es la que normalmente se basan los fabricantes aquí en España. Entonces buscáis el material que tenéis vosotros a perforar y buscáis la tabla del fabricante que podéis tener acceso vosotros. De nada sirve esta tabla de Epic si vosotros no podéis acceder a esta marca, porque cada marca tiene sus tablas. Entonces esto sí que es general, la tabla ISO, pero la tabla de brocas no. Entonces eso tenéis que buscar de cada fabricante su tabla. Y si no está en la tabla la broca que necesitéis según el material, entonces tenéis que consultarlo con el fabricante. Así que con eso yo creo que estaría todo. Si no estáis suscritos al canal, podéis considerar suscribiros si os ha gustado el vídeo. Espero haberos ayudado con esto un poco. Ya os digo que yo no soy un experto en brocas ni nada de eso, pero sí que me hace falta saber un poco de este tema para poder trabajar con las brocas y no perder mucho dinero, porque cuanto más brocas rompes, más dinero vas a gastar. Si una broca te puede durar mucho más, aunque sea más cara, para mí merece la pena. Así que si me dejáis un like, os lo agradecería y nos vemos en siguientes vídeos.